noches, profesora Lisette Hernández, profesora de la materia administrativo en su módulo 2, que hoy nos corresponde explicar algunos puntos. Vamos a hablar sobre la personalidad jurídica del Estado en el derecho positivo venezolano y otras personas jurídicas como la Iglesia, el institutos autónomos y empresas del Estado. En este sentido nos hemos distribuido el papel en nuestros compañeros, que hoy estamos integrando un equipo que lo integra la licenciada Alida González, Olinda Hernández, Yusmari Pineda, Eduardo Calle y mi persona, Edita González. Sobre el poder público, el concepto, las estructuras y funciones específicas les va a explicar la compañera Yusmari. La organización administrativa y la administración pública descentralizada y centralizada, Alida González. La personalidad jurídica del Estado en el derecho positivo como tal se encargará Olinda Hernández. Y para culminar, vamos a dejar lo que propiamente es la organización administrativa del Poder Nacional y organización pública con autonomía funcional. Los voy a dejar en el uso de la palabra de la compañera Olinda Hernández, que se va a encargar de explicar ampliamente sobre lo que es la personalidad jurídica del Estado en el derecho positivo en general. Buenas noches, compañeros de equipo y especialmente a la profesora de Derecho Administrativo. Voy a comenzar iniciando sobre la personalidad jurídica del Estado. Los derechos de las personas jurídicas comienzan desde su creación, bien sea por un ente del Estado o por la asociación voluntaria de un grupo de personas, y para las cuales se exigen una serie de requisitos, tanto de forma como de cumplimiento de ciertas normativas legales que se deben seguir y que a la vez las regulan. Acotamos que basta la existencia de un Estado para que de hecho y de derecho sea persona jurídica. De las otras personas jurídicas tenemos las iglesias de cualquier credo que sean. Sin embargo, la Iglesia Católica es la unidad de persona jurídica de carácter público, por cuanto no requiere del reconocimiento por parte del Estado acerca de la adecuación de sus normas en virtud de un convenio denominado Modus Vivendi, suscrito en abril del 64 entre la Santa Sede y la República de Venezuela. Tenemos los institutos autónomos. Estos se regirán o regularán conforme a las disposiciones previstas para los institutos públicos en la misma ley y todas aquellas normas que les sean aplicables a los institutos públicos. Según el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, son empresas del Estado aquellas personas jurídicas de derecho público constituidas de acuerdo a las normas de derecho privado, y adquieren la personalidad jurídica con la protocolización del acta constitutiva en el registro mercantil más cerca de su domicilio. Bueno, buenas noches. Continuando con la exposición con respecto al poder público, vamos a ver ya cómo vimos ya con nuestras compañeras cómo nace la naturaleza jurídica de cada estado. Posteriormente, que ya vimos todos los organismos que también gozan de naturaleza jurídica, vamos ahora a plantearnos lo del poder público. Podemos ver que el poder público es el conjunto de órganos o instituciones que constituyen la capacidad jurídica legítima que tiene cada poder para ejercer de forma eficaz y mediante la coactividad todas las acciones que le confieren las constituciones y las leyes del Estado. Posteriormente tenemos, ¿verdad? En primer lugar, tenemos el Poder Público Nacional. El Poder Público Nacional es el encargado de administrar las políticas comunes de cada uno de los estados del país.
El Poder Público Nacional se encarga de mantener la paz, la justicia social, crear las políticas macroeconómicas que van a dirigir cada uno de la administración pública del país. Está pendiente, también conforma la Policía Nacional, que es la que es encargada de la seguridad interna, todas las relaciones internacionales, está encargada de constituir cada uno de los censos nacionales para saber cuánto es la población que encuesta así el país y velar por la buena gestión y la legalidad que tiene toda la administración pública a nivel nacional. Posteriormente tenemos el poder estatal, ya hablamos del poder nacional, ahora viene el poder estatal. El poder estatal, de acuerdo con lo establece en la Constitución, son entidades autónomas obligadas a mantener la independencia y la soberanía y la integridad que tiene cada estado. En primer lugar, está regida el encargado es el gobernador del estado, el cual nosotros lo seleccionamos mediante el voto. Estos van a tener, ¿verdad? Primero, dictar su propia constitución para organizar cada uno de los poderes públicos que tiene el Estado. Después, organizar cada uno de los municipios. Y también se encarga de la administración de bienes y la administración de cada uno de los recursos que son otorgados a través de los situados constitucionales que vienen de la parte central del país. También tenemos que acá el gobernador se encarga, tiene un representante del Poder Legislativo, ¿verdad? Como es el Consejo Legislativo, donde nosotros escogemos a cada uno de los diputados que están ahí a través del voto. Posteriormente tenemos el Poder Municipal, ¿verdad? Que constituye una política primaria de la organización nacional. Gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites que tiene la Constitución y la ley. Se ejerce a través de 4 funciones. ¿Por qué a través de estas 4 funciones? Porque primero tiene la función ejecutiva, que la ejerce directamente el alcalde, que es elegido a través del voto por cada uno de los ciudadanos. Posteriormente tenemos la función deliberante. Esta función deliberante la dan a través del Consejo Municipal, donde nosotros seleccionamos a cada uno de nuestros concejales y concejalas para que ellos vayan realizando y organizando cada una de las ordenanzas que van a implementar en cada uno de los municipios. Posteriormente tenemos la función de control fiscal. Esta función de control fiscal va a estar ejercida por la Contraloría Municipal, que se va a encargar de vigilar y controlar la administración pública que ellos confieren y ellos están desarrollando. Y por último, la función de planificación, que va a ser a través del Consejo Municipal de Planificación, donde vamos a planificar todos aquellos objetivos y metas que queremos realizar en un momento determinado del ejercicio económico. Vemos acá cómo, aparte de que ya vimos la parte cómo se desarrolla el poder nacional, municipal y estatal, también ellos desconcentran a través de los 5 poderes que nacen en el 99. Otros poderes, tenemos el Poder Ejecutivo, que lo realiza el Presidente de la República, es ejercido por el Presidente de la República. Posteriormente tenemos el Legislativo, que es a través de nuestros diputados, que son los que nos representan nuestros intereses en la Asamblea Nacional, donde se están elaborando cada una de las leyes. El Poder Judicial, que es ejercido, ¿verdad?, a través del Tribunal Supremo de Justicia y todos los tribunales que tienen competencia para hacer cumplir cada una de las leyes. Posteriormente tenemos el Poder Ciudadano, ¿verdad?, que es el Consejo Moral Republicano, que viene dado por el Ministerio Público, y la Contraloría y la Fiscalía, que nos va a permitir a nosotros, ¿verdad?, garantizar que nos controles y nos ayuden a nosotros a la defensa de cada uno de los derechos y deberes que por la Constitución nos han conferido a cada uno de los ciudadanos. Posteriormente tenemos el Consejo Nacional Electoral, que es el que se encarga de cada una de las elecciones, tanto nacionales, estatales y municipales, de coordinar y administrar cada una de ellas, decirnos cómo son cada uno de nuestros candidatos a las elecciones y organizar detalladamente las elecciones a las cuales todos nosotros como venezolanos estamos realizando en cada periodo electoral que se nos presente. Bueno, hasta acá es mi presentación. Continúa la compañera. Ahora vamos a ver, ¿verdad?, cómo este poder público va a desarrollar ahora, cómo se conforma esta administración pública, por qué se descentraliza y por qué está una parte concentrada. Vamos a realizar. Muchas gracias. Continuando con la exposición,
me corresponde hablar de la administración pública centralizada y descentralizada. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 introdujo profundo cambio en la estructura de la organización de la Administración Pública Nacional. Se crearon nuevos órganos y órganos inéditos consultivos. Se le otorga autonomía funcional a órganos de rango constitucional que eran difíciles de ubicar en la estructura de la administración pública. De igual manera, se le dio mucho énfasis a la descentralización, ya que se configuró una novedosa descentralización porque permite la descentralización de órganos que eran centralizados, como es el Poder Judicial. Ahora bien, la administración pública puede ser centralizada, descentralizada y desconcentrada. Cuando hablamos de centralización, bueno, decimos que la centralización se concentra en un solo órgano y está representado por el presidente de la República, ministro, viceministro, etcétera. Cuando hablamos de descentralización, es la administración donde el poder se distribuye entre los órganos regionales. Y cuando hablamos de desconcentración, es una figura administrativa que se constituye en unidades que se encargan de tramitar procedimientos y hasta sustanciar, pero quien toma la decisión es el Poder Ejecutivo Central. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de la centralización? Ampliar y organizar la administración del Estado atendiendo a la organización y a sus competencias. ¿Cuál es la finalidad de la descentralización? Bueno, es buscar resolver los problemas más rápidamente. Y la desconcentración, bueno, es la distribución, es distribuir las competencias y funciones de la entidad u organismo entre sus diferentes áreas funcionales. Con respecto a las ventajas, bueno, la centralización, primero que existe un solo único órgano que es manejado por el presidente de la República. En cuanto a la descentralización, tenemos como ventaja que reduce los costos y existe un control más real y cercano a las actividades. Y en cuanto a la desconcentración, la ventaja que tiene es que descongestiona el poder. Esas son las más significativas, ¿no? Y en cuanto a las desventajas, en la centralización hay menos eficiencia y agilidad. Segundo, hay una separación entre la organización y la problemática, ya que si ellos están allá en el centro, porque cuando se habla de administración centralizada, se habla de Caracas, todos los órganos están en Caracas. Entonces ellos están en Caracas y nosotros estamos aquí en la provincia y ellos ni se enteran, pues, qué es lo que está pasando acá. En cuanto a la descentralización, debilitamiento de la autoridad del poder central. Incremento de los costos al inicio y establecimiento de los procesos. Y también puede generar resistencia al cambio porque es más fácil seguir haciendo las cosas que se continúan haciendo y no aceptar los cambios. Ahora bien, en cuanto a la desconcentración, no opera la racionalización de recursos humanos y presupuestarios y se pierde la unidad de criterios para resolver cuestiones administrativas. Esto de la desconcentración, mire, es bastante importante, ¿verdad? Porque uno se ha dado cuenta, lo que hemos visto, por lo menos con los consejos vecomunales, que no hay una buena administración, con el parlamentarismo de calle. O sea, hacen muchas cosas que no están bien hechas. Lo que se hace es perder recursos y tiempo y se pierde el valor de un buen recurso humano. Lástima que esto sea tan poquito, profesora, para hablar un poco más acerca de todos los criterios que hay con respecto a la descentralización y a la desconcentración. Bueno, buenas noches, profesora. Continuando con la exposición, pues, del punto que me corresponde de la organización administrativa del Poder Público Nacional y organización pública con autonomía funcional. Primero que nada, pues ya un poco explicado anteriormente
cuáles son, cómo están conformados los poderes públicos que son municipales, regionales y nacionales. En este caso, pues vamos a concentrarnos un poco en lo que es la administración del poder público nacional. Y esto entendiendo que son los órganos fundamentales que personifican el Estado. O sea, es en sí como se conforma el cuerpo en que el gobierno ejerce su administración de los recursos pues que le toca administrar, valga la redundancia. Es importante decir, o es importante resaltar, que el poder público nacional está distribuido en 5 poderes que son independientes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral y el poder moral. Entendiendo que en la Constitución de 1999 pues fueron introducidos dentro de los poderes que estaban o que rigen nuestro gobierno, se introducen el poder moral y el poder electoral como de manera independiente cada uno, que es el punto en sí que vamos a tratar, que es la autonomía funcional. ¿Qué es la autonomía funcional? La autonomía funcional no es otra cosa, pues, que es el concepto de autonomía administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todos los órganos son independientes en su toma de decisiones, todos estos pues rigiéndose en la Constitución establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hablando de este punto, pues debemos hablar que las funciones de los poderes públicos nacionales, según nuestra Constitución de 1999, el artículo 156 nos señala cuáles son las funciones del poder público nacional, que entre algunas tenemos la política internacional, la defensa de la república, los símbolos patrios, la nacionalidad, los servicios de investigación, la política nacional, la organización de las Fuerzas Armadas Nacionales, el distrito capital, control de impuestos, aduanas, minerías, bosques y suelos, macroeconomías, políticas agrarias, ganaderas, pesqueras, forestales, vialidades y ferrocarriles, servicios de correo y telecomunicaciones, organización de justicia, legislación, derechos y deberes y garantías. ¿Qué nos dice esto? Pues que enmarcado en el artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las competencias del Poder Público Nacional, digamos, enmarcan todo lo que tiene que ver con la legislación nacional de manera macro. Cuando hablamos ya cosas puntuales, estaríamos hablando pues del poder municipal o el poder estatal, que es el poder regional. Hablando de los 5 poderes, el poder ejecutivo, que está representado con el presidente de la República, se fundamenta en el artículo 225 y 226, que dice o reza que lo ejerce el presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo, ministros y funcionarios que determine la Constitución y la ley, el presidente, el jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que una vez electo nuestro presidente, mediante el voto universal, directo y secreto, pues al posesionarse de su cargo, formará su tren ejecutivo, el cual ayudará a ejercer la administración de los recursos y las organizaciones del Poder Público Nacional, entre los que él designará a su vicepresidente, los ministros y los directores o funcionarios que la ley y la Constitución le determinen. El Poder Legislativo Nacional es el encargado de elaborar las leyes para el normal funcionamiento de la sociedad venezolana de acuerdo a las exigencias y las urgencias indispensables o útiles. ¿Cuál es la función propia del Poder Legislativo Nacional? Crear leyes, abolir leyes o modificar leyes. También es parte de las funciones de la Asamblea Nacional, que es donde reposa el Poder Legislativo Nacional, el controlar el uso el uso de los recursos y el funcionamiento, digamos, desde algún punto de vista del Poder Ejecutivo y de los demás poderes, ya que es la que, digamos, administra o forma las leyes y reglamentos para poder ejercer las actividades de todos los demás cuerpos o poderes. Eso no significa de que los otros poderes estén sublevados o subordinados a la Asamblea Nacional. Sus fundamentos legales en el artículo 186 de la República Bolivariana, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice que la Asamblea Nacional está integrada por diputados de cada estado, elegido en un número de 3 con un suplente. También, pues, en esta Constitución se incluye la representación indígena o de los pueblos indígenas, que también tienen sus diputados. El poder ciudadano. El poder ciudadano es una de las innovaciones que tiene nuestra Constitución, que también actúa de manera independiente o, digamos, autónoma o de una manera funcional e independiente. ¿Cuál es la función del poder ciudadano? Prevenir, investigar y sancionar los hechos que atienden contra la ética y
pública y moral administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que este nuevo poder creado en nuestra Constitución o introducido dentro de la Constitución es este poder que se va a encargar de velar porque los funcionarios públicos cumplan bien sus funciones y este se encargará de, digamos, de abogar por el pueblo para que ellos tengan una manera de hacerle saber a las personas que administran los recursos de que están haciendo las cosas como no se debe, o en su caso regular o encaminar la manera en que se realizan las actividades administrativas en cuanto a los poderes. Entonces, como lo dije anteriormente, una de las funciones o las funciones que tiene el poder ciudadano o poder moral es prevenir, investigar y sancionar hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, libertad y trabajo. Se fundamenta en el artículo 275, que dice que se eligen unos representantes del Consejo Municipal Republicano, autoridades y funcionarios de la administración pública, que tienen la función de advertirles sobre las faltas en el cumplimiento de sus obligaciones. En el 277, todos los funcionarios o funcionarias de la administración pública están obligados y obligadas, bajo sanciones que establezca la ley, a colaborar con carácter referente y urgente con los representantes del Consejo Moral. Y en el artículo 278, el Consejo Moral Republicano promoverá todas aquellas actividades pedagógicas dirigidas al conocimiento y estudio de esta Constitución, el amor a la patria y las virtudes cívicas y democráticas, a los valores trascendentales de la República y a la observancia y respeto de los derechos humanos. En otras palabras, pues el poder moral es el encargado de que todo el pueblo conozca cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos y cómo de manera pueden reclamar en el caso de que una persona que administre los recursos del Estado lo haga mal o lo haga bien también. El poder electoral se fundamenta en el artículo 292 de la Constitución, que dice que el poder electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector y como organismo subordinado a este, la Junta Electoral Nacional, Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento con Organización, y el funcionamiento que establezca la ley orgánica respectiva. El Consejo Nacional Electoral está dirigido por 5 rectores, los cuales son electos o son escogidos mediante una competencia o una comparecencia de currículum ante la Asamblea Nacional, que es la que se encarga pues de elegir de un grupo de postulados, el grupo de 5 rectores, para que estos administren lo que es el Consejo Nacional Electoral. Y pues, en otras palabras, el Consejo Nacional Electoral es el que se encarga de administrar todo lo que es la elección mediante el voto popular en todos los estratos, desde un consejo comunal hasta el presidente de la República. El Poder Judicial es el encargado pues de administrar la justicia. Su fundamento legal se basa en el artículo 253, que dice que es el sistema de justicia constituido por el Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales, Ministerio Público, órganos de investigación penal, funcionarios de justicia, sistema penitenciario, medios alternativos de justicia, ciudadanos que participan en la administración, será por consenso de oposiciones públicas. Esto es una novedad en cuanto a la elección, digamos, de las personas que van a administrar la justicia, ya que se hace mediante un concurso, igual que el Consejo Nacional Electoral. El Poder Judicial también se hace mediante un concurso de oposición, donde pues se eligen mediante la evaluación de sus currículos qué personas van a ostentar estos cargos. Es importante, por ejemplo, donde dice medios alternativos de justicia, estamos hablando, por ejemplo, justicia, los jueces de paz, que son unas innovaciones en la manera de administrar justicia, que son dados pues en esta Constitución. También habla del artículo 254, que dice que el Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional. Aquí observamos cómo la misma Constitución pues lo señala de una manera tácita, que el Poder Judicial goza de autonomía funcional en la toma de sus decisiones. Como dijimos, es una novedad también, porque antes pues era como un apéndice pues de otro poder, y en este momento los 5 poderes tienen una autonomía funcional para que no sean subordinados ni sublevados a otro poder.
También se dice que el Poder Judicial se, digamos, reposa en su concentración del poder en el Tribunal Supremo de Justicia, que es el más alto tribunal de la República y la máxima representación del Poder Judicial. Bueno, muchas gracias. Dejo a la compañera para que pues cierre lo que es la exposición del tema. Para concluir, podemos ver ya la intervención de mis compañeros, donde comenzamos, ¿verdad?, a estudiar y analizar cada una de las personas jurídicas del Estado y cuáles son otros organismos que también gozan de personalidad jurídica, como son las iglesias, los institutos autónomos y las empresas del Estado. Vemos cómo el poder público está dividido para ejercer una administración pública eficiente y lograr la transparencia en cada uno de los procedimientos que ella se realiza. Podemos ver cómo el poder público está dividido en nacional, estatal y municipal, y a su vez el poder nacional está dividido en esos 5 poderes, ¿verdad? Que con la Constitución de 1999 pues se agrega el poder moral, como lo estuvimos comentando acá, cada uno de nosotros, y vimos el poder electoral, el poder judicial, el poder ejecutivo, cómo los 5 poderes se organizan para lograr con eficiencia los procesos y una administración pública transparente y eficaz, y que logre así alcanzar y cubrir las necesidades de todo el pueblo de Venezuela. Vemos cómo se ha descentralizado un poco la administración pública de manera de que se agilice cada uno de los procesos, porque cuando se centraliza nada más hay una tardanza en llegar los recursos, y en lo que tardan los recursos pues hay una demora en los procesos administrativos que se realizan en cada uno. Por eso se da de manera de la descentralización, para lograr mayor eficiencia y que los recursos lleguen lo más pronto posible, para que los estados y los municipios logren así alcanzar cada uno de las metas y de su planificación que lo realizan en cada periodo y ejercicio económico que realizan. En este momento nosotros ya se dividió, ¿verdad?, de acuerdo, para culminar y así lograr los objetivos que nos asignó la profesora de Derecho Administrativo, donde viéramos la personalidad jurídica del Estado, todo el poder público, los organismos, que es la centralización y descentralización, y cómo se ha alcanzado en el pueblo de Venezuela. Para nosotros ha sido un gran placer. Buenas noches.